Bueno, ya estamos aquí, que nadie se sienta ofendido ni aludido en este espacio de esta tertulia, porque es como si fuera una mesa de una charla de café. Nadie nos escucha. Este programa está en los ultimísimos lugares, 25. ¿Qué haremos para subir, oigan? Póngale música. A ver, vivir. Híjole, es que sí está tremendo. Se siente uno un poco mal, ¿eh? Se siente un poco... Ustedes digan, buenos días, bienvenidos. No se sientan inhibidos de nada. Nos escuchan poquitos. Oye, Carmen, pero peor de mal, cuando esto es no como una importa mesa el de nombre, café de no importa el tertulia. nombre que digas, inmediatamente levanta la mano y llama. Eso algo te debe decir. No importa el nombre que digas, siempre alguien levanta la mano y contesta, lo cual quiere decir que alguien sí escucha el programa. O que les caemos simpáticos, sí, están pobres muchachos. Sí, ¿no? sí, Okay. Caridad. Caridad. Es Esto es caridad informativa y bueno, gracias a las personas que amabilísimamente nos echan un lazo, que amabilísimamente nos permiten, pues estar aquí y además, sinceramente no tiene nada de malo, por cierto, estar en el primero, en el quinto, en el 25. Por cierto. O en el 30. Se vale vivir y existir. Se vale. Todo el mundo aquí. Así que ustedes, venga, con esta condición de charla de café. ¿Y tu café? Acá lo tengo. Café chiapaneco. Café chiapaneco de Aristegui Noticias. Que está buenísimo, ¿eh? Está bueno, sí. Está bueno. Está bueno. No le dijiste buenísimo, solo bueno, que fue una cortesía de tu parte. Podemos mejorar el café. Oigan, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Porque aquí estamos frente a un tema. Estaba aquí viendo la nota de Reforma. Me la acerca aquí el equipo de redacción de lo que acaba de pasar en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. No tenemos ese fragmento, pero se los contamos aquí con la nota que hace el periódico. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al periódico Reforma, híjole, ¿cómo, presidente? ¿Revelar su fuente? No, ¿verdad? No. A los periodistas no se les pide revelar su fuente. Pues no, pero bueno. Está protegido ese derecho. Revelar su fuente de información y decir cómo obtuvo el borrador de la carta que envió al rey de España solicitándole se disculpe por la conquista. Que aquí hay un temazo. Están hablando del borrador. Si fuera la carta, pues la pudo haber filtrado España. Es correcto. Con mucha intención de reventar lo que reventó. Es correcto. Pero si se habla del borrador, ¿quién tiene el borrador de una carta oficial? Sucede entre estados que se intercambian las notas o los proyectos de notas antes de formalizarse. O sea, sí pudo ser España. Puede llegarse a dar el caso de que un borrador haya sido discutido entre gobiernos antes de formalizarse. Pero lo que sí es muy claro es que lo que acabas de señalar, Carmen, nos tiene que dar la idea de si es la posición oficial o no del presidente la que está en ese borrador, o si era una mera intención que trascendió. A ver, pues eso que dices es interesante, pero yo sinceramente dudo que haya habido un borrador, porque si la carta que se recibe hubiera tenido este proceso que tú sugieres, pues no estaría terminada, porque la respuesta fue absolutamente negativa. O hubo un proceso de conversación previa para crear la carta, para leer la carta que fue fallido totalmente, o no lo hubo, que me temo que es así, porque al final de cuentas el presidente escribe esa carta, la manda y la respuesta que se da es contundente de rechazo por parte de España, pero aquí el tema es que el presidente, sigue el debate porque estamos hablando de lo que dice el presidente. Lo cita el periódico en su online en estos minutos y dice, estoy esperando nada más que vayan serenando los ánimos y voy a dar a conocer los textos, pues sí es lo que pedimos, ¿no? Dar a conocer los textos para que se conozca bien, porque solo hubo una filtración que hizo el periódico Reforma, que no sé de dónde obtuvo el borrador de ese texto. Sería bueno que en aras de la transparencia, todos estamos obligados, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Es un buen debate, eso, la transparencia nada más. La obligación de transparencia es del gobierno o de todos, y en particular los medios. Los medios, es interesante el tema porque para mí los medios son organismos de interés público, o sea, y se tiene también que cumplir con una ética. No debe haber privilegios, es distinto con respeto. La libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de prensa, pero cuando se trata de asuntos así, ¿por qué no revelar la fuente?
sería interesantísimo, o sea, es un buen tema de investigación, afirmó en su conferencia de prensa. ¿Cómo un gobierno extranjero puede tener un borrador de un documento? Se le preguntó a López Obrador esta mañana. Porque resultó que en el acuse de recibo, un documento sin firma se entregó en España. Porque resultó que el acuse de recibo, un documento sin firma se entregó en España. ¿Se equivocaron ustedes? Se le cuestionó. Sí, entonces hay que hacer la investigación. Sí, entonces hay que hacer la investigación. Pero ayudaría mucho que en aras de la transparencia, es una regla de oro de la transparencia, que el Reforma ayudara y dijera quién le entregó el documento, pero también si no quieren, no tienen obligación, es su derecho a mantener su fuente, pero ¿qué no le podemos decir, cuando menos, porque sería muy interesante, por qué no fue La Jornada, por qué no fue el Universal, por qué fue el Reforma? Y ahí está, y hasta ahí lo dejo. Bueno, pues qué interesante tema. Desde luego los medios, por muchas razones, tenemos esta posibilidad de dejar en reserva nuestras fuentes, obligándonos con el público a que esa fuente sea fidedigna, a que lo que nos han informado se confirme, se ratifique y lo que está informando nos haya permitido pues informarlo de esa manera. Pero aquí si llegara a ser que la fuente, si llegara a ser que la fuente de Reforma es del propio gobierno mexicano, entonces el presidente le está dando permiso a Reforma de decir, revelen la fuente. Bueno, si fuera que alguien del gobierno de López Obrador lo filtró. Sí, bueno, que hasta ahora es lo más probable. Es decir, de los elementos que tenemos... Pues no sabemos, porque ¿quién es? A ver, bueno, digamos, a ver, si un presidente de la República escribe una carta, si esta carta de la que conocemos solamente el borrador, pues mire, es más difícil imputarle al gobierno al que iba a dirigir esa carta, o al rey al que iba a dirigir esa carta, el que haya filtrado el borrador de esa carta. Por lo tanto, menos que ocurriera lo que dijo a menos que Gabriel, ocurriera lo que Gabriel, poco probable. Que lo veo poco, no es porque no sea pero la práctica. Lo valida el escrito, porque está hablando de un acuse de documento sin firma, lo cual corresponde a la práctica de gobiernos de intercambiar proyectos. Podría ser. Pero lo cual confirma que la fuente es gubernamental. ¿Hispana o mexicana? Sí. A ver, no sabemos. No. Gubernamental es un tema. ¿Quién tuvo acceso al borrador de la carta? ¿El presidente López Obrador o alguien cercano al presidente López Obrador que pudo haber intervenido en la elaboración de la carta? Bueno, a ver, no sabemos. Ahí está abierta la posibilidad. Por eso, pero se encuentra en el circuito, digamos, aunque no sea un servidor tiene público, que tener acceso al escritorio. Pues sí, obviamente. Es evidente que por ahí va el tema. Yo lo que diría es, bueno, primero, es una, digamos, a mí me parece que no es correcto solicitarle a ningún periodista su fuente. En relación, esto se ha discutido en tribunales, sobre el derecho que tienen los periodistas de mantener a salvo la fuente de información. También hay que decir que este es un tema de extraordinario desde el punto de vista de la democracia, porque justamente en aras de la transparencia, en aras de que podamos conocer ese conjunto de cosas, es que los periodistas tienen fuentes que están protegidas, justamente para tener acceso a temas que son secretos, en muchos casos hubo ocultamientos de gobiernos, etcétera, y por eso funciona de esa manera. También vale la pena señalar que cuando haces uso de este tipo de mecanismos para informar, los periodistas tienen un conjunto de obligaciones respecto de aquello que se les ha presentado como información fidedigna, comprobación de que aquello que le están planteando es verosímil, y un conjunto de aspectos vinculados al proceso de investigación. En muchos países hay una discusión muy interesante respecto a cómo muchas veces, y esto por ejemplo acaba de ocurrir en España, desde los propios gobiernos se utilizaba al Estado para producir información, por ejemplo, respecto de adversarios políticos mediante filtraciones, ¿no? Y se tenía toda una red de periódicos en España. Sí, pensé que hablabas otro. Estoy explicando España, un caso que hoy se ha visibilizado en las Cortes, Carmen. Ya. Es decir, en todo lo que se llamó el caso de las cloacas del Estado en España, las cloacas del Estado, se ha revelado cómo había nado sincronizado. De lo que hablábamos la otra vez, había no solamente nado sincronizado, Gabriel, sino que se perseguía a adversarios, se producían noticias falsas, se transmitían para perseguir políticamente a adversarios. Es un asunto todo a través de la idea de que eran fuentes reservadas. La fuente era el Estado mismo persiguiendo a adversarios políticos. Claro. Planteo esto solo como para decir, de este tamaño es el dilema respecto del tema de fuentes y de cómo se allega al espacio público de información.
Bueno, está interesante el debate. Ahí, en todo caso, vamos a ver qué sucede. Yo les propongo, tenemos los minutos que tenemos, les propongo que sigamos de cerca el tema de las cartas y lo que ahí se ha dicho en la conferencia de prensa. Solo cierro ahí, Gabriel, déjame un pequeño comentario. Me estaba acordando de Ramón Alberto Garza, que bueno, es un gran periodista que estuvo en su momento en Grupo Reforma y que después fundó Reporte Índigo y ahora está con Magenta. En fin, en alguna historia que le tocó vivir junto con, bueno, en relación a una cuestión con Purificación Carpinteiro, que había una revelación ahí importante, y entonces se le adjudicaba a Purificación Carpinteiro esta información en su condición de subsecretaria en el gobierno de Felipe Calderón, y había algo que reveló el periodista, y entonces se le achacaba la filtración a Purificación Carpinteiro. Y el periodista salió a decir lo siguiente: no puedo revelar la fuente de mi publicación, pero nada me impide decir quién no es mi fuente. Y entonces dice, mi fuente no es Purificación Carpinteiro. Un tema interesante. De bueno, resolución del... Mismo la Casa Blanca tiene esa historia, ¿no? O sea, cuando se le atribuía en el circuito político, cuando sale el tema de la Casa Blanca, yo lo recuerdo, por cierto, no platicado acá, sino después, y cómo se decía en todos los corrillos de la política que aquí atrás de la información había estado Marcelo Ebrard. En algunos de los momentos vinculados a ese tema. No sé si lo recuerdes, bueno, Carmen lo debe recordar perfectamente, pero lo que el gobierno peñista decía con mucha frecuencia, y además Ebrard sí es cierto que fue objeto de persecuciones durante ese periodo, atribuyéndosele el haber sido, digamos, la fuente de la investigación vinculada a la Casa Blanca. Eso ocurrió en una investigación de esa magnitud hecha por este equipo de y nosotros dijimos, ¿no? Igual, nosotros tenemos todo el derecho a decir que no. Categóricamente dijimos y seguimos diciendo, hicimos hasta un reportaje del reportaje para confirmar cómo se hizo el reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y en todos los lugares lo hemos dicho y seguimos insistiendo en que no fue Marcelo Ebrard a quien le fue como en feria, precisamente por habérsele adjudicado, y Peña lo quiso creer o lo que haya sido, y le fue muy mal al actual canciller mexicano sobre esta fabricación. Yo creo que es del tipo fabricación de que había sido él la fuente o que había entregado un expediente absolutamente falso. No, yo creo que Marcelo Ebrard durante y se publicó en unas columnas como si fuera verdadero, precisamente de las cloacas del sistema mexicano. Del Estado, y es el tipo de, digamos, ya te digo, de cosas que se van comentando en el espacio, digamos, de los corrillos de la política, para decirlo, o de los mentideros, como se diría hace algunos siglos, de lo que está pasando en el país. Pero bueno. Así es. Bueno, pues es un tema que ha surgido esta mañana y lo retomamos en este aniversario número 100 de Emiliano Zapata, que es la gran fecha que estamos aquí cruzando de lado a lado en estas horas. Gabriel, bueno, otros temas también sumamente importantes que obligan a un debate. Tiene que ver con asuntos que aquí también se han hablado, por supuesto, por ser temas de la agenda pública. La Guardia Nacional. Estamos ahora frente a una discusión a partir precisamente de lo que el presidente de la República dijo hace unos días sobre su intención de nombrar a un militar en activo como el encargado de la Guardia Nacional. Y el debate se abre porque, bueno, pues está lo que se aprobó en la Constitución, una aprobación verdaderamente robusta del Congreso de la Unión, de los Congresos de los Estados, unanimidad, en pocas palabras es la palabra que tendríamos que decir, cuando se decidió modificar partes esenciales y lograr que lo que había tenido una gran crítica, pues lograra este consenso. Hay interpretaciones múltiples. Hay quien dice el presidente tiene la atribución de hacerlo y si quiere hacerlo, lo puede hacer. Hay quien dice no, la ley no plantea tal cosa. ¿Cómo lo lees tú? Mira, aquí obviamente la preocupación ha sido la misma, y es el tema que ¿se está militarizando la seguridad pública, sí o no? Y lamentablemente este tema no se ha podido superar, porque con el reciente señalamiento que hace el señor presidente de la República en cuanto a que va a ser un militar en activo quien va a encabezar este nuevo esfuerzo, pues bueno, otra vez se reedita la discusión de si se está o no militarizando la seguridad. Decíamos nosotros, el debate no lo dio el Congreso de la Unión, no lo dio el Constituyente Permanente, en donde lo debe haber dado, que es precisamente en aquellos artículos que hacen referencia a la participación del ejército en la vida civil o durante la ausencia de guerra, pero lo dieron entonces en el artículo 31, en los artículos que regulan la Guardia Nacional. El problema
vuelve a ser otra vez el mismo y es un problema central de derechos humanos porque hay algo que se llama mística o doctrina. Y la doctrina hace toda la diferencia. ¿De qué estamos hablando? Hoy sabemos que el ejército mexicano ha preparado ya 35,000 elementos en la policía militar que se pretende sean simplemente transferidos del mundo castrense hacia la policía, hacia la Guardia Nacional. Pero esto nos habla de que entonces la doctrina va a ser militar. No va a haber, y no existe en México, una doctrina policíaca. Y esto tiene mucho que ver porque estamos hablando de que la Guardia Nacional tiene prácticamente el tamaño de la Marina, ¿no? No es tan grande como el Ejército. Hablamos, repito, de 35,000 elementos que pueden convertirse en 50,000 elementos, pero que van a nacer con una doctrina 100% militar, lo cual no es ni bueno ni malo. Por 5 años, que aquí la clave es Sí. que sí, por 5 años. Eso fue lo que logró que las fuerzas políticas también dijeran, va. A ver, yo primero diría que lo que se logró para ese consenso es producto, digamos, de la oposición, esencialmente del Senado de la República, que permitió que no prosperara un intento, en mi opinión, golpista en la propia Constitución, en términos de cambiar el paradigma de una seguridad atendida por civiles, ahora por una seguridad atendida por militares. Ese era el proyecto que se estaba defendiendo, digamos, tanto por la Presidencia de la República ¿Te das como cuenta de la palabra que usaste? Sí, ¿Por sí, qué sí. dices una palabra de ese tipo? Bueno, porque a mí me parece que cambiar la seguridad pública, quitársela después de la historia de este país a los militares, para ahora devolvérsela, me parece que es Pero golpista, sí, golpista te puede gustar o no la iniciativa, pero golpista cuando estás en un proceso legislativo, Sí. ¿te guste o no, eh? No, a ver, a mí una iniciativa que es un golpe a las reglas civiles de convivencia Es democrática... que golpismo tiene una connotación Bueno, de otro tipo, de cuando tú- imponerte frente a un Bueno, sí, poder claro, civil. no, a ver, no estoy diciendo que sea un asunto No es en donde se Pinochet. dé un golpe de Estado. Es que golpista eso sugiere. Por eso dije a la Constitución. Es decir, es un golpe a la Constitución, Bueno, un intento entonces, de golpear a la Constitución, en donde tú recolocas, ojo, pero no estamos hablando, o sea, sí tiene me parece, toda la pertinencia hablar de golpe, por una cosa, porque a lo que estás poniendo en el centro en ese caso es a los militares de un país encargados de la seguridad pública. Bueno, a ver, dicho esta parte, Pero a ver, esto no prosperó. Es que golpismo, espera tantito. A ver. Golpismo es romper el orden constitucional por la fuerza, es Pinochet. Y esto no es Sí, golpismo. No, por Dios. ¿Cómo va a ser golpismo? Espera, Te puede Carmen. gustar o no, pero golpismo es una sí. palabra demasiado fuerte y que no corresponde a la A mí realidad actual. me parece que no hay un acto violento. Creo que no en lo hay. términos, No, pero eso no estoy diciendo. El golpismo también, hay golpes a la Constitución. Esto está Pero explorado. entonces, aclaremos el tema. Golpe a la Constitución, se puede discutir, que te guste, que no. Esa es una discusión pertinente. Pero déjame rezar a la palabra utilizada. Golpismo sugiere una ruptura del orden constitucional por la fuerza, por los militares, por una acción violenta. Es Pinochet, no contra necesariamente. Allende y demás. Sí, La desaparición de la puedes Corte hablar, se ha puedes considerado una golpe a hablar la de otro tipo Constitución. de expresiones. a ver, digamos, estamos de acuerdo en términos del significado de lo que tú estás entendiendo por Por eso, golpismo. pues pero en eso estamos vez, hablando. sí, estamos de acuerdo, aunque la literatura en México y en muchos otros lugares reconoce como intentos golpistas aquellos que no necesariamente provienen de un ejército armado que llega y se apodera de un país. También tiene que ver con esfuerzos Con que se Fujimori hacen desaparición del Congreso, reemplazándolo. exactamente. Pero tampoco estamos hablando de eso. De acuerdo, estamos hablando de poner a los militares en el centro de la seguridad pública del país, ahora en el núcleo de la Constitución. Pero a partir de un consenso, Pero a ver, que te guste o no, un consenso que se No, que tradujo no se- en la aprobación del asunto. Que no, eso no ocurrió. Lo que estoy diciendo es que eso que iba a ocurrir, no ocurrió. Ya. Es decir, por Punto y eso seguido. no hay ningún consenso en torno a eso. Digo, eso se detuvo. Afortunada y venturosamente, eso no ocurrió. Pero como se ha señalado, ocurre que hay un régimen transitorio que efectivamente abre un periodo de tiempo en donde se está edificando, construyendo lo que conoceremos como la Guardia Nacional y en donde se le han dado al presidente de la República un conjunto de atribuciones. Entre otras, y yo aquí lo digo con claridad, a mí me parece que desde el principio el presidente sí tiene facultad para nombrar, digamos, a un militar. Dado lo que señala la propia Constitución, un militar que se encuentre, déjenme decirlo así, con licencia
digamos, pero que incluso podría estar en activo en un determinado momento. Para ti eso es correcto. O sea, para mí eso es lo que la ley permite. O sea, por como quedó el régimen transitorio. ¿Qué es lo que está haciendo valer López Obrador? Es correcto. O sea, me parece que, y ahí va. Es decir, hay una condición transitoria que permite este asunto en esos términos. Ahora, el problema, podemos circunscribirlo a quién será el jefe, digamos, de la Guardia Nacional. Yo creo que hay algunos problemas, incluso en el sistema transitorio e incluso como se está planteando, entre otras cosas porque no tenemos leyes, Aquí nada más estamos hablando de la Constitución, ya estamos hablando de quién va a dirigir la Guardia Nacional, pero todavía no tenemos, por cierto, leyes vinculadas a esa guardia. Y por lo tanto, hay cosas que constituyen dilemas. Por ejemplo, ¿qué papel va a jugar Durazo dentro del proceso de la Guardia Nacional? ¿Qué personajes van a estar involucrados, digamos, en la edificación, en la estructura, en la dirección, en todo esto que la Constitución ha señalado en relación a su carácter civil? Ayer se ha hecho un acuerdo, incluso con la Organización de Naciones Unidas, justamente para dar protección a este otro asunto. Hay dilemas respecto de cómo ha quedado esa guardia, pero hay algo que me parece a mí todavía más grave. Sí tenemos en México, hoy por hoy, unos niveles de violencia y unos niveles de, digamos, de homicidios dolosos que son extraordinariamente preocupantes y una realidad de inseguridad que debe ser atendida con la mayor urgencia. Y la pregunta es a partir de qué paradigma. ¿Cambió el paradigma? ¿La Guardia Nacional va a cambiar el paradigma que se ha empleado hasta ahora o no? Ese es, me parece, el dilema. Gabriel Reyes Orona. Mira, yo creo que aquí hay que ser muy puntual. Primero, ¿el presidente se apega al nuevo modelo? Sí. ¿Hay amplio consenso político, legislativo y jurídico al modelo? Sí. Es decir, el Ejecutivo se está apegando al modelo. ¿Qué problemas yo veo en el modelo? Que es nuevamente un plan sexenal. Porque aunque nos digan 5 años, lo que está cubriendo es simplemente este periodo de la historia. Y espero equivocarme, pero dentro de 5 años vamos a estar discutiendo otra vez lo mismo. Porque nos están mandando al vacío, pero simplemente pateando el problema a 5 años. Ahora, lo que sería completamente insostenible es manejar una fuerza de Estado formada militarmente bajo doctrina militar y no tener un militar en la cabeza. Porque si tuvieran a un mando civil creado en un contexto completamente diferente y tú mandas a 35,000 elementos con la esperanza de tener o llegar a tener a 50,000 elementos creados en la doctrina militar, el desconcierto sería completamente absurdo. Entonces hay que ser consistentes. Si la fuerza de Estado va a ser 100% militar, el mando debe de ser militar y hay que decirlo claramente. ¿Se apega esto al modelo legal? Se apega al modelo constitucional, se apega. Ahora, ¿dónde siento yo, y coincido parcialmente con Alfredo, en que sí hay una contradicción constitucional? Si regresamos nosotros a la disposición que dice que en tiempos de paz no habrá intervención, con los artículos recientemente aprobados, pues cuando menos hay una contradicción. Obviamente las prisas, la precipitación con la que el Congreso ha actuado no ha permitido armonizar claramente nuestra Constitución y nos ha seguido llevando a modelos transitorios que claramente generan un problema de incertidumbre, porque yo quiero pensar en qué posición están estos mandos militares en la Guardia Nacional o estos elementos de la Guardia Nacional dentro de 5 años, cuando sepan que el modelo va a entrar a discusión y que puede revertirse completamente el modelo al fin de esta administración. Entonces, siendo puntuales, el Ejecutivo está actuando conforme a derecho, está actuando conforme a la lógica de mantener una doctrina militar en una fuerza de Estado que es 100% militar, pero lo que sí necesitamos es que aquí no se detenga el esfuerzo. Necesitamos saber qué va a pasar en el 6º año. Hoy en día para mí es más importante el 6º año que lo que está sucediendo, porque lo que es claro es lo que también se señala en esta mesa. Hoy tenemos la situación más violenta que hemos vivido en la historia del país, quizá desde la Revolución, y no es con leyes como se arreglan las cosas, ya lo vimos los últimos 20 años, es aplicando las leyes como se arreglan los problemas. Y lo que hemos tenido un lamentable esfuerzo en los últimos 20 años es creer que reformando leyes se arreglan las cosas. El problema y la solución no están en el Congreso, están en la aplicación correcta y justa de las leyes.
Pues ahí está este tema que desde luego es enorme, y hablando de las cifras recientes está el índice de paz que se dio a conocer en estas últimas horas, que nada más para ratificar el dato que dan ellos, la tasa de homicidios aumentó 14% en 2018, algo grave, muy grave, ocurrió en estos últimos años, en el último tramo del gobierno de Peña Nieto, que tengamos este incremento de 14% en los homicidios, superando las 27 muertes por cada 100,000 personas, el nivel más alto registrado pues en la historia, lo cual nos habla de esta circunstancia verdaderamente grave. El tema de la seguridad es crucial, sin duda, el tema de la Guardia Nacional en consecuencia también, y está el otro tema que pongo a la mesa, corrupción. Entre seguridad y corrupción están los dos grandes debates nacionales. Claro. ¿Qué opinión les merece, Alfredo Figueroa, Gabriel Reyes Orona, la iniciativa de Morena sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Sí o no es buena idea crear una nueva sala especializada en temas de corrupción en el máximo tribunal? ¿Sí o no es buena idea sumarle 5 ministros a la Corte? Ya salió Andrés Manuel a decir que más burocracia no, aunque Morena plantea que pues esa es una buena salida para enfrentar el tema de la corrupción. Los que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como el doctor José Luis Caballero, dicen, a ver, vamos a hacer valer lo que ya estamos construyendo. Bueno, eso a la mesa. ¿Qué dices, Alfredo? A ver, a mí me parece que José Luis hace un llamado, digamos, yo no sé más bien si hace un llamado a que se recuerde que se hizo un Sistema Nacional Anticorrupción. Que existe. Y pero también tiene razón, me parece, Cosillo, cuando dice es un asunto que está absolutamente, digamos, fuera de la discusión pública, o qué tipo de relación tendría el Sistema Nacional Anticorrupción con la propuesta de una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a sustituir, por ejemplo, a los tribunales de justicia administrativa, que siguen en cada una de sus salas, que siguen sin ser nombrados. En fin, el Sistema Nacional Anticorrupción, como buena parte de las cosas que se desarrollaron en la época del peñanietismo, se desarrolló con una aparente buena intención, con una modificación constitucional, y luego hay todo un ejercicio para que no se cumpla, ¿no? Para que no llegue a efectivamente ser una nueva institucionalidad que atienda el problema más grande que hay en el país, en mi opinión, que es sí el de corrupción, pero particularmente el de impunidad, ¿no? Es decir, los índices digamos, de éxito que tienen quienes trabajan para violar la ley en cualquiera de sus fórmulas. Yo no comparto la idea de que el mecanismo sea la creación de una tercera sala, porque no advierto en ese proyecto, por lo menos, el que conocemos hoy, que esté ahí la solución a un proceso, al proceso de impunidad, digamos, que hay en el país. Sí que creo que parte del problema está en el Poder Judicial. Es decir, de lo que no tengo duda es de que es en el Poder Judicial en donde se encuentran esencialmente, en mi opinión, las claves para enfrentar la impunidad que hay en el país. Hay mecanismos preventivos para la corrupción, hay un montón de cosas, pero para la zona, digamos, que tiene que ver con atajar y atender el tema de impunidad, sí creo que hay que hacer una reforma judicial, sí creo que esa reforma debiera tocar a la Corte, pero no pienso que el mejor mecanismo sea creando una tercera sala, porque esto además da lugar a un conjunto de interpretaciones sobre además un proyecto que se ve a todas luces, que es la búsqueda de control adicional, control político que desde el Ejecutivo se ha desarrollado a lo largo de estos meses que ha arrancado este gobierno. Entonces, no veo la justificación numérica, no veo la justificación incluso de diseño institucional para poner ahí, por lo menos en ese proyecto, el tema, y por lo tanto creo que sí a una reforma al Poder Judicial, pero no a una reforma solamente creando una tercera sala, Carmen. Para cerrar, Gabriel Reyes Orona, ¿qué dices de esto? Mira, yo creo que la idea es buena, en el fondo completamente de acuerdo, pero no en la forma. ¿Por qué? Porque poner a la Suprema Corte de Justicia, que es parte del problema, como solución, nos va a llevar exactamente al mismo lugar equivocado en el que hemos estado. Recordemos nosotros de dónde venimos.
Venimos de un esquema en el cual la composición de la Corte es un mecanismo de control. Y es muy sintomático o muy representativo el hecho de que la propuesta no venga del Ejecutivo. Viene de Ricardo Monreal, que no está, o no siento que esté hablando por el Ejecutivo Federal, sino por el contrario, porque esta propuesta viene a romper o viene a agredir este pacto que existe entre el Ejecutivo y el Judicial, que existe por más que se trate de decir que no, y claramente donde está el problema está en los pesos y contrapesos. No es una sala nueva de la Suprema Corte de Justicia, es obviamente una profunda reforma al Consejo de la Judicatura Federal, lo que debe de hacerse, donde, para empezar, el presidente de la Corte no puede ser el presidente del Consejo de la Judicatura, donde los ministros no deban tener esta inamovilidad en las salas, porque se generan perversos mecanismos de composiciones de intereses. Y entonces, sí, sin duda alguna, el problema que tiene México de corrupción, respecto del cual yo pienso a la fecha no se ha hecho absolutamente nada en esta administración, porque por más que el presidente diga que ya ha habido cambios relevantes, no existen en el diseño institucional, ni tampoco en la ejecución de las reformas aprobadas en este efecto, sino que es muy claro que el problema de la impunidad está basada y está sustentada en el monopolio de la verdad que administra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque este modelo que tenemos hace 25 años lo creó Ernesto Zedillo Ponce de León precisamente para garantizar la impunidad. Ernesto Zedillo Ponce de León en el 94 se dio cuenta que no importaba qué se hiciera, ni qué pasara, ni qué reforma legal hiciera, sino que lo que importaba era la última palabra. Y esa última palabra, que es el monopolio de la verdad, es lo que permite la impunidad de los políticos. A la fecha, ¿por qué los grandes políticos de este país no son tocados? Precisamente por el sistema de cuotas y cuates que estructura e integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos nosotros, cuando en 1993 había 26 ministros, de los cuales 16 los había nombrado de la Madrid y los otros 8 Carlos Salinas de Gortari. Había solamente 2 resabios. ¿Había tantos? Sí, solamente 2 resabios. Había un resabio que era uno de López Portillo y otro de Echeverría. Y curiosamente el de Echeverría es el que controlaba aquella corte. ¿Qué era quién? Atanasio González. Y Atanasio González fue el que motivó esta reacción neoliberal en contra de la Corte, porque la Corte le puso un hasta aquí de la Madrid, que fue con el asunto de la expropiación bancaria y con el asunto del control de cambios. Cuando la Corte comenzó a decirle al presidente... La privatización, querrás decir. Así es. Cuando la expropiación. La expropiación fue con Que es con López exactamente al Portillo. contrario. Bueno, más bien al revés. ese proceso. Sí, en No, fin, bueno, pues, el tema bancario. Quizá debemos entrar en ese tema, porque hubo expropiación de activos. Ya luego platicaremos de ese tema. Y es muy curioso. La Corte se le puso enfrente al presidente, pero porque los factores reales del poder se habían apoderado de la Corte. Y cuando en aquel entonces los presidentes se dan cuenta de cómo los factores reales del poder se habían apoderado de tal manera de la Corte que las resoluciones del control de cambios y de la nacional bancaria venían en contra del Estado, fue cuando se dieron cuenta de lo importante que era controlar la Corte. Y entonces de ese esquema venimos, de un esquema en el cual Zedillo Ponce de León lo que hace de un plumazo es que deja fuera a todos y cada uno de los ministros que había nombrado Carlos Salinas de Gortari. A ver, solo un comentario, porque de pronto aparece en el escenario que de lo que veníamos, o sea, cuando se dice, se pretende controlar la Corte, probablemente por el tipo de propuestas que se han hecho. Más controlada de lo que está. Pero déjame, justo a eso voy. Las propuestas que han hecho están en el mismo horizonte de lo que ya vivimos y vimos en los sexenios pasados, O sea, la Corte, yo de pronto escucho, por cierto, a voces escandalizadas, porque se está intentando controlar a la Corte. Bueno, ¿ya no se acuerdan del gobierno del que veníamos? ¿No se acuerdan esencialmente de casi empleados del presidente que hoy llegaron a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un control de la Corte durante el periodo de Peña Nieto? O escucho que hay una preocupación extraordinaria, y me parece legítima, en términos de lo que está pasando con las autonomías y con los órganos autónomos del país, pero pareciera olvidársenos que esos mismos órganos autónomos
habían estado controlados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que uno echa a lamentar es que no haya un ejercicio de auténtica división o autonomía, pero no porque defienda lo que venía ocurriendo antes, en el pasado previo inmediato. A ver, el Ejecutivo no puede estar más cómodo que era completamente con esta corte, controlador. No puede estar, el Ejecutivo Federal no puede estar más cómodo que con esta corte. Sí, porque esta corte lo que hace precisamente es mantener el sistema de cuotas y cuates que estableció el Ernesto Zedillo Ponce de León. Hasta el Ernesto Zedillo Ponce de León, el presidente era el único que intervenía en las designaciones. A partir de Zedillo Ponce de León, los partidos políticos comenzaron a negociar quiénes eran los ministros de la Corte. Y hoy en día los ministros que tenemos, salvo los dos nuevos ministros, son parte de ese sistema de cuotas y cuates, donde el PAN y el PRI se repartieron la Corte. Y que precisamente me parece lamentable pensar que el combate a la corrupción quede relegado a un tribunal de legalidad como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La corrupción no debe de quedar relegada a un mero tema administrativo. Es un tema central en el país, pero sin duda alguna no es la Corte la que ha cobijado la impunidad política en este país, la que va a ser la solución para este nuevo esquema. Por supuesto que yo creo que Ricardo Monreal ya encontró el problema, pero está errando en la solución. No es con una tercera sala, porque obviamente lo único que va a suceder es que vamos a ver, como lo temen algunos de la oposición, que va a haber ministros como los que están llegando, procedentes del Ejecutivo Federal, y no vamos a cambiar nada. Por supuesto, el modelo hay que cambiarlo radicalmente. Repito, y ahí fue donde me quedé. Zedillo Ponce de León, su intención era eliminar a todos los ministros que venían de Carlos Salinas de Gortari. Y solamente 2 ministros sobrevivieron, Juan Díaz Romero y Mariano Azuela, que habían sido nombrados por Miguel de la Madrid. Y entonces, a partir de entonces, se crea, fíjate, hoy en día se critica que Yasmín Esquivel es esposa de un constructor cercano al Ejecutivo Federal. Pero en el 95-94, ¿quién criticaba que la esposa del notario del grupo de Jan González llegara a ser ministra de la Corte? ¿Quién criticaba que la esposa del notario de Jan González, que es Olga Sánchez Cordero, llegara a ser ministra de la Corte sin ninguna experiencia judicial previa? En aquel entonces, o sea, ¿por qué si se vale con los tecnócratas y no se vale con Andrés Manuel López Obrador? Critican hoy que Yasmín Esquivel en una segunda vuelta haya sido nombrada ministra, cuando no 2, sino 3 veces Pérez Dayán fue nominado ministro de la Corte, candidato a ministro de la Corte, y la tercera vez hasta con ciertas violaciones constitucionales. Entonces, ¿por qué si se vale con los tecnócratas y no se vale con Andrés Manuel López Obrador esta composición de cuotas y cuates? Por ello, lo que yo quiero decir es, no es en la Corte donde está el arreglo a la corrupción. Está en el Consejo de la Judicatura. ¿Y qué es lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura? Que es un órgano que se ha mantenido completamente oculto, manejado por el presidente del Poder Judicial, que no debiera de ser, y sin ninguna participación que le dé transparencia al proceder y actuar del Consejo de la Judicatura. Pues ahí está el asunto, que es de gran importancia, sin duda. Veremos cómo se va procesando la iniciativa en cuestión sobre el tema de los ministros en la Corte y la corrupción en México. Así que gracias, Alfredo Figueroa, por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, Gabriel Reyes Solana, por estar aquí. Tenemos varios temas importantes en lo que resta del programa de aquí a las 11. Le adelanto que tenemos cosas importantes y después de este resumen y una pausa.